Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica y el sistema de fases que están cursando los distintos distritos del territorio bonaerense. Se encuentran presentes el señor Jefe de Ministros del Gabinete Provincial, Carlos Bianco, y el señor Ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Al finalizar, daremos inicio a una ronda de preguntas de los periodistas presentes. Ahora escuchamos las palabras del señor Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y a todas. Hoy es una semana típica. Estamos dando la conferencia que habitualmente hacemos los días martes, hoy viernes, pero también es una semana típica desde el punto de vista de los números que vamos a estar presentando, habida cuenta de que lunes y martes fueron días feriados y obviamente como la experiencia marca a lo largo de esta pandemia, puede haber siempre una distorsión en la cantidad de números reales, por eso hablamos de una semana atípica y también al dar esta conferencia el día viernes ya tenemos una evolución de lo que pasó hasta ayer, día jueves, es decir, 4 días de la nueva semana, cosa que cuando lo hacemos los días martes solo tenemos la referencia de lo que ha pasado el lunes anterior, no, como que no se puede marcar una tendencia con un solo día. Por lo tanto, vamos a estar comunicando bajo esa circunstancia los datos de hoy. También aclarar, porque ayer con la cantidad de casos que hubo en el país, no tanto en la provincia, fue un aumento relativamente menor a lo que se observa en el interior de todo el país, incluido el interior provincial. Tenemos que aclarar que el impacto de las medidas que se tomaron a partir del sábado pasado no se están reflejando en los números de ahora. Esos 41.000 casos no son el reflejo del impacto que se verá cuál es, que tuvieron las medidas, o que están teniendo eventualmente, las medidas que se tomaron el día sábado. Sino que todavía es el impacto de lo que sucedía anteriormente a esas medidas. Es importante hacer esta aclaración porque los números de ayer ciertamente asustan y realmente es así, pero también hay que esperar a ver qué pasa de aquí a 4 o 5 días más, en donde realmente empiecen a impactar las medidas de mayor restricción a la circulación que se tomaron. Y 2 aspectos que después también vamos a mostrar con los números, pero respecto a las vacunas, en el día de mañana va a haber un anuncio muy importante sobre la campaña de vacunación en la provincia de Buenos Aires, que, bueno, como todo el mundo sabe, están entrando en los próximos días, ya han entrado y siguen entrando aviones y aviones y aviones cargados con vacunas. Por más que uno por ahí sigue escuchando algunos medios que mientras están las imágenes de los aviones bajando con las vacunas dicen que no hay vacunas. Así que va a haber un anuncio muy importante en el día de mañana. Y otra cuestión así general referida a las vacunas es que también, porque hay mucha consulta al respecto, estamos completando ya las segundas dosis de Sinopharm a quienes les tocaba esa segunda dosis y a los que les tocaba la segunda dosis de AstraZeneca, que se habían vacunado en los últimos días de febrero, que fue la primera tanda que se hizo con Covishield, también vamos a estar ya completando esas segundas dosis. Digo porque es motivo de consulta, de manera que se queden tranquilos y como decimos siempre, si le tocaba a los 3 meses y fueron 3 meses y 1 semana o 10 días, es absolutamente lo mismo. Todos los estudios nos están demostrando que con una dosis se consigue una cantidad de anticuerpos y también y fundamentalmente una respuesta celular, como lo hemos explicado varias veces, muy importante y que es lo que permite y ha permitido que en los distintos países en donde se usó la vacunación masivamente con AstraZeneca, caso
Inglaterra, el descenso de las internaciones y de los fallecimientos con una sola dosis inicialmente, luego se fueron completando esquemas, fue impresionante. Así que también respecto a la segunda dosis, que hay mucha consulta, la segunda dosis de la vacuna Sputnik, lo mismo. Están comenzando a llegar partidas del componente 2, pero que la gente se quede tranquila, la que tiene el componente 1, la que se aplicó el componente 1, porque también se siguen haciendo sucesivos estudios de inmunidad celular, estudios clínicos de comparación entre gente que en su momento no tenía todavía la vacuna y que sí la tenía, y realmente desde el punto de vista de la eficacia en cuanto a evitar mortalidad e internaciones por casos graves es tremenda, es enorme, es enorme. Con lo cual, tranquilos, esperen sus segundas dosis, pero están protegidos. Bueno, para comenzar con los números de hoy, tenemos al día de hoy en la provincia de Buenos Aires 1.552.271 casos, con esa tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes que ustedes ven ahí. Fíjense cómo el AMBA y el interior provincial prácticamente se vuelven a juntar, igual de lo que aconteció durante la primera ola del año pasado, ¿no? El AMBA primero apareció con una tasa de incidencia mucho mayor al interior provincial y ahora prácticamente ya estamos con la misma tasa de casos cada 100.000 habitantes, de nuevos casos cada 100.000 habitantes o de casos acumulados aquí en el AMBA como en el interior, 8.800 contra 8.795. Prácticamente estamos iguales. La incidencia de los últimos 15 días, fíjense cómo es muy superior en el interior provincial, casi 1.998 contra 689. Es decir, descendió la incidencia. La semana pasada era de 750, descendió en el AMBA y siguió aumentando muy fuerte en el interior provincial, en concordancia con lo que pasa con el resto del país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos 13.200 casos de incidencia cada 100.000 habitantes y el conjunto de la provincia tiene ese promedio ya de 8.800. La siguiente, vamos a ver. Bueno, aquí es lo que le decíamos recién. No estamos viendo todavía, porque no corresponde, el impacto en la cantidad de casos después de las medidas de restricción del sábado anterior. Eso lo vamos a estar viendo en los próximos días. Pero sí notamos la tendencia que venimos manifestando desde hace ya 2 semanas, de que encontramos un aumento general en la provincia que va desacelerándose ese aumento, y estoy hablando de los números hasta el domingo que pasó en este gráfico. Hay una desaceleración de la velocidad de crecimiento, pero sigue creciendo y crece en el interior y en el AMBA, como ustedes lo están viendo ahí. Marcando en el AMBA una inflexión, porque habíamos visto la semana anterior que había un descenso de casos, habíamos llegado a 6.870. Bueno, esta semana en el AMBA también creció, y creció fuerte también en el interior. Fíjense, en el interior 1.200 casos más promedio diario, en el AMBA 1.400 casos más, pensando que en el AMBA se concentra los 2/3 de la población bonaerense. Es decir, la incidencia, como vimos anterior, es mucho mayor en el interior provincial. Y lo vemos y lo ratificamos a este aumento con este plano que nos está marcando, este gráfico que nos está marcando cómo en la segunda ola que venimos viendo tuvimos 2 semanas de descenso, 18%, 8%, y luego comenzó a aumentar nuevamente, 3,5%, y la semana que pasó 30% de aumento. Es decir, volvimos a valores de aumento similares a los que teníamos hace 4 o 5 semanas atrás, antes de que empezara ese proceso de descenso. Es decir, podemos decir que cuando se tomaron las primeras medidas de restricción hace unas 5 semanas, en la primera semana se cumplieron bastante bien y tuvo un impacto. En la segunda semana se empezó a relajar,
el impacto disminuyó, pero aún seguían habiendo una disminución de casos. En la tercera semana ya se veía prácticamente un movimiento similar a las medidas que se habían tomado en ese momento y comenzó a subir. Y luego, es el impacto fuerte que estamos viviendo ahora y veremos, como decíamos recién, qué pasa la semana próxima cuando empecemos a ver el impacto de las medidas de restricción más fuertes. Y acá lo estamos viendo, lo que pasa, lo que sucede día por día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, separados, comparados entre los últimos 4 viernes, 4 sábados, y como hoy es viernes, podemos comparar también lo que sucedió los últimos 4 jueves. Y como vemos, aumentó el 5,7% el jueves de ayer comparado con el de la semana anterior. Pero veníamos, fíjense, con disminución el día miércoles, martes y lunes. El lunes y el martes se puede entender el descenso en el marco de lo que dijimos recién. Fueron días feriados, generalmente los registros bajan un poco. El miércoles tuvimos la grata sorpresa, si se quiere, de que aún siendo un día hábil, tuvimos un descenso. Eso ayer se revirtió. De todas maneras, vuelvo a repetir, cuando uno compara los 41.000 casos a nivel nacional y ve la evolución en la provincia de Buenos Aires, donde ayer tuvimos 800 casos más aproximadamente que el jueves anterior, en el conjunto semanal lo que estamos viendo es que el ritmo de crecimiento que tenemos en la provincia de Buenos Aires es muy menor al ritmo de crecimiento que tiene el conjunto país. Y que esta disminución del crecimiento se debe más, del ritmo de crecimiento se debe más a lo que está pasando en el AMBA que en el interior provincial. Porque acá lo vamos a ver claramente, la próxima, cómo sigue aumentando la proporcionalidad de los casos que se producen en el interior provincial. Fíjense que ya estamos en un 32%, pero es el 32% de 4 millones, que expresan 4 millones de pobladores de la provincia. Mientras que ahora tenemos ya un 68% en el AMBA, que explica casi 14 millones de habitantes. Es decir, proporcionalmente viene creciendo muy fuerte la enfermedad en el interior provincial, vuelvo a repetir, en concordancia con lo que está pasando en el resto del país. Si vemos el indicador de las llamadas al número 148, donde llama gente con sintomatología compatible con COVID, tenemos algún respiro, si se quiere, porque después de tener un proceso de crecimiento fuerte, como se ve allí en el plano, en los últimos días empezamos a notar una desaceleración del crecimiento en el primer y segundo cordón, e incluso en el segundo cordón, que es el que está en rojo, una tendencia, si se quiere, de muy corto tiempo, son 2 días nomás, una tendencia a aplanarse, no solamente a no crecer tan rápido, sino a aplanarse. Y una disminución también en el primer cordón, pero que todavía no tiene una forma más plana, sino de crecimiento a menor velocidad. Le queríamos mostrar esto también. Esto es un índice de movilidad que hace la Universidad de San Martín. Es una información válida para ver cómo bajó después de las medidas que se tomaron últimamente la circulación. Ustedes verán, al principio de toda la secuencia está lo que sucedía prepandemia y luego, como abruptamente bajó cuando se tomaron las primeras medidas muy fuertes de restricción en marzo del año pasado, luego cómo fue progresivamente subiendo, con algunos descensos que están en línea con distintas medidas que se fueron tomando de restricción de la circulación, y la última que vemos es la consecuencia de las que se tomaron en los últimos 7 días. Es decir, que hubo un descenso importante en la circulación de las personas. El indicador de camas sigue siendo preocupante. Si bien recién decíamos que las medidas que se tomaron van a impactar en cuanto a cantidad de casos en los próximos 4 o 5 días en adelante,
El impacto sobre el sistema sanitario todavía va a demorar 7 y 10 días más, de esos 3 o 4 días más que tenemos que esperar para ver cómo impactan la cantidad de casos. Es decir, lo vamos a estar viendo dentro de aproximadamente 2 semanas, el impacto de las medidas que se tomaron el sábado en cantidad de internaciones. Pero ciertamente volvemos a tener 1.649 pacientes COVID internados, habíamos bajado un poco, no mucho, pero nos acercamos a los 1.600, ahora volvimos a 1.649 en el AMBA, con casi un 75% de ocupación. Recordemos siempre que en el pico de internación, en el peor momento del año pasado, tuvimos 1.254 camas ocupadas. Hoy tenemos 400 camas más de terapia intensiva y seguimos observando que el tiempo de permanencia de los pacientes que se internan en terapia intensiva en nuestros hospitales, en nuestros centros de atención públicos y privados, es muy largo, es muy largo. Es gente más joven la que ingresa y permanece mucho más tiempo que lo que sucedió durante la ola anterior. Y esto explica que aún pudiendo controlar la cantidad de casos en esta situación en el AMBA, desacelerando un poco el crecimiento, la presión sobre las camas sigue siendo mucha. ¿Por qué? Porque se quedan mucho tiempo internados los pacientes. Vemos, no obstante, en la anterior, que hay una leve tendencia a la disminución en el AMBA y la situación, ahora sí pasemos a la próxima, la situación absolutamente diferente en el interior provincial, donde no para de crecer la ocupación de terapia intensiva, fundamentalmente a expensas de pacientes COVID, y hemos llegado a un récord histórico en el interior provincial. Recuerden que este 63% es un promedio que no expresa lo que pasa en gran cantidad de regiones de la provincia, en donde la situación se pone de a ratos muy tensa y hay que trabajar muy intensamente con el sistema de derivación para ir derivando pacientes a otros centros, porque se llega al 100% en muchos centros de salud en poco tiempo, en cosa de horas se ocupan las camas que están disponibles. Siempre decimos nosotros que a veces un 60% de ocupación en una ciudad pequeña que tiene 5 o 6 camas de terapia intensiva, la diferencia es 2 camas, con lo cual en porcentual parecerá que hay mucho hándicap, pero después son 2 camas, llegan 2 pacientes y ya estamos al 100% en un ratito. Y esto es lo que nos está sucediendo en un montón de ciudades del interior de la provincia, un récord histórico de internados por COVID de 558, con lo cual la tensión que hay sobre el sistema sanitario sigue siendo alta y preocupante. Además de todos los puestos y lugares de vacunación, de testeo habituales que trabajan en nuestros centros de salud, hospitales, etc., esta semana estamos haciendo operativos de pesquisa territoriales, 167 esta semana, en el AMBA, en el interior del país. Ahí tienen los nombres de las ciudades afectadas, de los municipios afectados, a la búsqueda activa, proactiva, territorial y con criterio epidemiológico que se hace del COVID. Seguimos trabajando muy intensamente con los dispositivos de salud mental para dar respuesta a 3 situaciones. Cuidar a los que cuidan, es decir, la atención que se está haciendo sobre aquellas personas que trabajan en el sistema de salud y que, como decimos, está bajo un estrés muy fuerte, y estamos apoyando desde el punto de vista de la salud mental a todos aquellos trabajadores y trabajadoras de la salud. En estos días llevamos realizados 223 encuentros y hemos atendido 443 personas del personal de salud que solicitaron este tipo de atención. Continuamos con los operativos territoriales, que es de acompañamiento y asistencia. Se hicieron en lo que va de mayo 93 operativos. Y luego la línea 0800, en la cual atendemos a toda la gente que consulta por esa vía. Llevamos casi 17.000 atenciones de apoyo para dar respuesta a toda la situación que conocemos de angustia y de alteración de nuestra salud mental,
que toda pandemia produce y que la provincia de Buenos Aires está dando esta respuesta importante para toda la gente que lo solicita. Bueno, finalmente queríamos darle los números de las vacunas. Estamos llegando ya prácticamente a los 4,5 millones de aplicaciones, 4.485.000 para ser más precisos. Hemos superado los 3.500.000 vacunados con el primer componente, 3.557.000, y estamos en 928.000 con el segundo componente, avanzando fuertemente en la medida que ya van llegando y aplicándose las vacunas primero de Sinopharm y ahora de AstraZeneca. Estamos, respecto a lo que hemos definido como el hito 1, vacunando ya casi el 96% del personal de salud. Recuerden que siempre este número, todos estos números pueden modificarse en el N de gente que se anota porque es móvil, pero bueno, en el personal de salud prácticamente estamos en la totalidad. En los mayores de 70 años en un 90,24%. En las personas entre 60 y 69 años con comorbilidades, prácticamente de los anotados, fíjense, ya cercanos al 100%, 97,72%. Y respecto al hito 2, de las personas entre 60 y 69 años sin comorbilidades, ya estamos en un 80% de los anotados. Les repetimos una y otra vez, anótense. Anótense, estamos haciendo una campaña muy fuerte para que se registren, hemos sobrepasado los 7.300.000 anotados, necesitamos que se anoten más personas en la provincia de Buenos Aires, particularmente estamos haciendo eje en las embarazadas, anótense porque, como ustedes saben, las nuevas variantes produjeron algo que no sucedía el año pasado con la variante original de COVID, y es que está produciendo en las mujeres embarazadas con comorbilidades 22 veces más riesgo de producir formas graves. 22 veces. Y en las mujeres embarazadas sin comorbilidades el doble de posibilidades de sufrir formas graves, con la cual las convirtieron en un grupo de riesgo que el año pasado no era. Así que estamos haciendo una campaña muy fuerte en todos nuestros hospitales, en nuestros servicios de obstetricia, para que se anoten. Y lo hacemos por esta vía también y le pedimos a los medios de comunicación que transmitan muy fuertemente este mensaje de la necesidad de que se anoten, se registren para poder ser vacunadas las embarazadas. Como les decía, de 50 a 59 años con comorbilidades, estamos en un 68%, y de 40 a 49 con comorbilidades en un 28%. Este hito va a ser el que rápidamente vamos a estar atendiendo en cuanto a turnos en los próximos días, porque, como decía nuestro gobernador, lo más rápidamente posible vamos a terminar con este hito 2, vamos a terminar de vacunar a todos los anotados en estos 3 grupos y, por supuesto, concomitantemente con los grupos especiales que estamos definiendo y que se han definido la semana pasada ya, para pasar luego a un nuevo hito. Así que convocarlos una vez más a transmitir la necesidad de que esos 4 millones de bonaerenses que aún faltan anotarse, lo hagan, y en el conocimiento de que es muy probable de que surjan nuevos desafíos en cuanto a nuevas poblaciones que se van a ir agregando a la vacunación. Ya hay muchas vacunas en el mundo que están siendo probadas y algunas ya están aprobadas para uso en menores de 18, y es muy probable también que nuevamente tengamos que modificar nuestro cronograma cuando la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el Ministerio de Salud de la Nación indiquen que vamos a agregar poblaciones de menos de 18 años. Así que en ese momento, obviamente, se transmitirá, pero mientras tanto le pedimos y le solicitamos una vez más a todas y todos los bonaerenses que se registren, que se terminen de anotar, porque están llegando enorme cantidad de vacunas y la idea es terminar con esta pesadilla lo antes posible, y eso se hace a través de la vacunación. Mientras tanto, hay que cuidarse. Muchas gracias, ministro. Acto seguido, escuchamos las palabras del señor jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Provincial, Carlos Bianco. Muy buenos días a todos y a todas. Como todas las semanas, y como dijo el doctor Goyán, de una manera típica esta semana, porque lo estamos haciendo
un día viernes en virtud de las distintas circunstancias. Por un lado, la circunstancia de que el viernes pasado hicimos una actualización del sistema de fases, pero también como el día martes fue día feriado y además justamente no estábamos haciendo una recategorización de los distritos en el marco del sistema de fases. Estamos haciendo hoy esta tarea semanal, que es presentar la situación epidemiológica y sanitaria de la provincia y al mismo tiempo justamente referirnos al sistema de fases, a las actividades permitidas en ese marco, a las medidas de cuidado que se están estableciendo en la provincia de Buenos Aires y justamente también a la ubicación de los distritos en este marco normativo, en este marco regulatorio con el que venimos trabajando desde junio del año pasado, desde el 10 de junio del año pasado, que publicamos nuestra primera resolución estableciendo el sistema de fases flexible, dinámico, como hemos dicho siempre, e intermitente. Y esto lo quiero aclarar porque es una instrucción muy clara que nos ha dado el gobernador y venimos trabajando con una regla muy simple y correcta, que es que cuando hay aumento de casos tenemos que reducir la circulación justamente para evitar contagios y por lo tanto muertes, y cuando los casos caen, como sucedió durante muchos meses de la temporada estival, pudimos relajar algunas medidas de cuidado y permitir algunas actividades que en situaciones de circulación ampliada del virus son peligrosas en términos de contagio. En primer lugar, me quería referir a cuáles son, detalladamente, ¿no?, para que todos estemos en la misma página, cuáles son las medidas actuales, como las anunció el gobernador el día viernes y haciendo quizá un mayor nivel de detalle, porque permanentemente hay consultas de la población en general, de algunas cámaras de comercio, etcétera, pero también de muchos intendentes, de cuál es la normativa actual, cómo se va a continuar aplicando a partir de ahora. Hoy en día en la provincia, las medidas de cuidado de la provincia se rigen bajo un plexo normativo compuesto por justamente por tres normativas. El DNU nacional 334/2021, que es el que establece las medidas de cuidado general, que son las que hemos aplicado estrictamente al pie de la letra, a pie juntillas, como nos ha solicitado e instruido nuestro gobernador, y eso se plasma en las dos normativas provinciales, el decreto 307, firmado por el gobernador el día sábado pasado, y la resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros 1895, que también fue firmada y publicada en el boletín oficial el día sábado. Ese es el plexo normativo vigente que para estos días, para las próximas 3 semanas, porque tanto el DNU como nuestro decreto y nuestra resolución establece el marco de medidas de cuidado para las próximas 3 semanas. Lo aclaro puntualmente porque en estos días ha habido muchos periodistas, inclusive también muchos intendentes e intendentas que me han consultado de cómo sigue la cosa a partir del lunes. Ahora lo voy a explicar detalladamente, pero ya está previsto, ya está escrito y no hay ninguna intención de modificarlo. O sea, hay un decreto nacional, un decreto provincial y una resolución provincial vigentes hasta el día 11 de junio. La normativa ya está toda presentada y no está por lo pronto sujeta a revisión. Las medidas actuales, este plexo normativo lo que establece es lo siguiente: que como veníamos funcionando hasta el viernes pasado, esa situación se prorroga. Esto es lo que dice estrictamente tanto el decreto nacional como el decreto provincial, se prorroga hasta el día 11 de junio. Y en el medio, es decir, en estos días que estamos transitando, se establece una cláusula especial que implican algunas medidas de cuidado adicionales a las que veníamos trabajando. Esas normas adicionales, esas medidas de cuidado adicionales están vigentes entre el día 22 de mayo, es decir, entre el sábado pasado, y el 30 de mayo, es decir, el domingo próximo, y se repiten esas mismas medidas de cuidado el fin de semana próximo, 5 y 6 de junio. ¿Cuáles son
los distritos que aplican esas medidas de acuerdo a nuestro sistema de fases, distritos en fase 2 y distritos en fase 3. De acuerdo a la definición de la normativa nacional, son los distritos en alarma sanitaria y epidemiológica y los distritos en alto riesgo epidemiológico. ¿Cuáles son esas medidas? Se suspenden muy claramente, lo dice el decreto nacional, muy claramente lo adopta el decreto provincial. Son las medidas que están, repito, vigentes entre el 22 y el 30 de mayo y el 5 y 6 de junio, sábado y domingo próximos. Se suspenden todas las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas, sociales, salvo las que se definen en ese mismo decreto. Hay un largo listado en donde se definen las actividades, llamémoslas esenciales y autorizadas, y algunas otras puntualmente que se habiliten a través de alguna decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Nación. Pero salvo las que están explícitamente exceptuadas, están todas suspendidas. Se fomenta el teletrabajo, no es que se suspenden todas esas actividades, sino que aquellas que se pueden realizar con los trabajadores y trabajadoras desde sus casas, obviamente continúan en esa modalidad, que nosotros también en la provincia la estamos fomentando en general y para la administración pública provincial en particular. Las personas tienen que permanecer en sus viviendas, ¿sí? Tienen que permanecer todos estos días hasta el 30 de mayo y 5 y 6 de junio en sus viviendas, salvo para el abastecimiento esencial de los productos esenciales, la comida, los medicamentos, etc. La circulación está solo permitida para trabajadores esenciales y autorizados, es decir, aquellos que pueden emitir el certificado Cuidar, que se ha renovado, que se ha actualizado, que se han dado de baja, obviamente, aquellos, la posibilidad de que lo puedan sacar aquellas personas que no son esenciales o autorizadas. Nosotros, como es de público conocimiento, estamos haciendo controles intermitentes a lo largo y a lo ancho de la provincia, junto con los municipios, junto con las fuerzas federales y en coordinación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para justamente controlar específicamente que quienes estén circulando sean aquellas personas que tienen el certificado Cuidar y que por lo tanto están habilitadas a la circulación. Se permiten pura y exclusivamente salidas de esparcimiento individuales y de cercanía, ir a dar una vuelta a la manzana, ir a dar una vuelta a la plaza, ir a pasear el perro, repito, individuales y de cercanía. Y está establecida una restricción nocturna absoluta, salvo para ir a comprar comida o medicamentos, es decir, solamente para los comercios estrictamente esenciales, entre las 6 de la tarde, las 18 horas y las 6 de la mañana. Esas son las medidas que están hoy vigentes, en los distritos de la provincia de Buenos Aires. Repito, fase 2 y fase 3, como están en la actualidad publicados. A partir del lunes 31 de mayo y hasta el 11 del 6, exceptuando esos 2 días que acabo de destacar, el 5 y 6 de junio, lo que va a estar vigente es una vuelta a la normativa anterior, que es el sistema de fases, tal como lo conocemos y tal como está previsto. Me voy a tomar un pequeño tiempito, si ustedes me lo permiten, para destacar estrictamente y detalladamente cuáles son las medidas de cuidado, cuáles son las actividades que están permitidas y cuáles son las actividades que no están permitidas, porque justamente como a continuación vamos a presentar cuáles distritos están en fase 2, cuáles en fase 3 y cuáles en fase 4, que son nuestras fases activas en este momento. Quiero detallar muy claramente qué se permite hacer en cada una de las fases, con una advertencia inicial. Independientemente de la fase 2, 3 y 4, es una situación que permite más actividades que las actuales. Obviamente que es un periodo, llamémoslo, especial, hasta el 30 de mayo y el domingo y sábado próximo. Por lo tanto, lo aclaro porque muchos intendentes me decían, pero no, vamos a seguir igual que ahora. No vamos a seguir igual que ahora. Hay actividades que en la situación actual no están permitidas, que están prohibidas, que no están
habilitadas a partir del lunes próximo, inclusive los que estén en la fase, llamémosla más restrictiva, que es la fase 2, van a tener habilitadas actividades adicionales a las que están permitidas en el día de hoy. En primer lugar, me permito presentar cuáles son las medidas establecidas por la normativa nacional y adoptadas por la provincial que van a seguir prohibidas en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Prohibidas en todas, o suspendidas, mejor dicho, más que prohibidas. Suspendidas hasta el día 11 de junio en la provincia de Buenos Aires. Viajes grupales de todo tipo y especie, actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas. Repito, esto es en todos los lugares, independientemente de la fase. Trabajar con un aforo máximo en superficies cerradas del 50% para todas las actividades. Como máximo pueden estar al 50%, después hay restricciones adicionales de acuerdo a la fase, ¿no? Que después voy a comentar. Bueno, fomento del teletrabajo en ámbitos públicos y privados, clases presenciales y actividades educativas no escolares permitidas, transporte público solo para esenciales y comunidad educativa, y de acuerdo ahora a la fase en que se encuentre cada uno de los distritos, ahora después me voy a referir o lo puedo adelantar ahora, nosotros a partir del día lunes vamos a tener un solo distrito en fase 4, obviamente ningún distrito en fase 5 como veníamos operando, es el distrito de San Cayetano, que es el que de acuerdo a la normativa nacional y de acuerdo a la razón de casos y a la incidencia de casos puede estar en fase 4, 13 distritos en fase 3 y 121 distritos en fase 2. ¿Sí? Un distrito en fase 4, 13 distritos en fase 3 y 121 distritos, es decir, la grandísima mayoría de nuestra provincia en fase 2, a los que ya venían en fase 2 hasta la tanda pasada, hasta la recategorización pasada, se suman 55 distritos nuevos que pasan a fase 2, de acuerdo, repito, a los indicadores objetivos que establece la normativa nacional que ha sido adoptada por la provincia de Buenos Aires. Ahora voy por fase. Fase de medio riesgo epidemiológico y sanitario, de acuerdo a la indicación del Gobierno Nacional, lo que nosotros llamamos fase 4. Repito, hay un solo distrito, que es San Cayetano, que cumple el parámetro, que la razón de casos entre los últimos 14 días y los 14 días anteriores, es decir, el incremento, la variación de casos entre los últimos 14 días y los 14 días anteriores, esté entre 0,8 y 1,2 y que la incidencia de casos en los últimos 15 días esté entre 50 y 150 casos. Repito, este es el único distrito que cumple con esa característica. En ese distrito se aplican todas las medidas nacionales, las prohibiciones, digamos, que acabo de nombrar anteriormente, y algunas medidas de cuidado provinciales adicionales, que son la restricción horaria para actividades comerciales entre las 0 y las 6, ¿sí? Restricción horaria para actividades comerciales entre las 0 y las 6, y la restricción de circulación nocturna en ese mismo horario, entre las 0 y las 6. Repito, para fase 4, que hoy fase 4 es pura y exclusivamente el distrito de San Cayetano. Después, para los 13 distritos no los voy a nombrar, después les vamos a entregar el PowerPoint, esto se va a publicar en el día de hoy en una resolución de jefatura de gabinete, así que ahí van a ver cuáles son los distritos que están en fase 3. Esto, repito, aplica a partir del lunes próximo, ¿sí? Todas estas medidas aplican a partir del lunes próximo. Son los distritos que tienen una razón de casos mayor a 1,2 y una incidencia de casos mayor a 150 casos cada 100.000 habitantes, o aquellos que tienen una razón de casos entre 0,8 y 1,2 o una incidencia de casos mayor a los 250 contagios en los últimos 14 días, repito, cada 100.000 habitantes. ¿Cuáles son las medidas vigentes? Todas las que comenté al principio, todas las prohibiciones y limitaciones que se aplican en todos los distritos de la provincia, y a eso se le suman suspensión de actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, independientemente de la cantidad de personas. En fase 3 no se pueden hacer actividades y reuniones sociales en domicilios particulares.
Suspensión de reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas, es decir, en espacios públicos se pueden reunir las personas con distanciamiento, con barbijo, con todos los cuidados necesarios, hasta 10 personas. Suspensión de la práctica de los deportes en los espacios cerrados, ¿sí? En espacios cerrados prohibidos todos los deportes independientemente de la cantidad de personas. Suspensión obviamente de casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta para fase 3. Suspensión de todo tipo de evento cultural, social, recreativo y religioso en lugares cerrados con concurrencia de personas, ¿sí? Nada en lugares cerrados. Suspensión de cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y establecimientos afines, salvo las actividades que sean realizadas al aire libre. Y restricción de la circulación nocturna entre las 0 horas y las 6 horas. Esas son las medidas que establece el decreto nacional que nosotros hemos adoptado y a las cuales le hemos sumado 2 medidas de cuidado adicionales en la provincia de Buenos Aires. La restricción horaria para actividades gastronómicas entre las 20 y las 6 horas, ¿sí? En fase 3, ¿no? Entre las 20 y las 6 horas no pueden estar abierta la actividad gastronómica y en el caso en que esté abierta en los horarios permitidos, tiene que estar con un aforo al 30%, o sea, se puede abrir un restaurante, se puede abrir un bar en estos horarios permitidos con un aforo interno al 30%, en la vereda, en la calle, eso no hay un problema de aforo, y una restricción horaria para el resto de las actividades comerciales entre las 23 y las 6 horas. Repito, fase 3, para el resto de las actividades comerciales tienen que terminar a las 23 y las 6, salvo obviamente las esenciales, por ejemplo, farmacias de turno, por poner un ejemplo. Y por último, en la fase 2, en donde a partir del lunes vamos a tener 121 distritos, es decir, la grandísima mayoría de la provincia, repito, a los que ya estaban en fase 2 se suman unos 55 distritos adicionales, son aquellos distritos que cumplan con los siguientes indicadores. Incidencia de casos mayor a 500 contagios cada 100.000 habitantes o, esta es una modificación del último DNU, antes decía I, ahora dice O, es decir, incidencia de casos mayor a 500 contagios cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días o una ocupación de las unidades de cuidados intensivos mayor al 80%. Si se cumple uno de estos 2 indicadores, el distrito pasa a fase 2, repito, es la aplicación estricta y detallada de la normativa nacional que por instrucción del gobernador hemos adoptado en la provincia de Buenos Aires y que ya le fue obviamente informada al conjunto de nuestros intendentes e intendentas. Y además está publicada en el plexo normativo al que me referí al principio. ¿Cuáles son las medidas de cuidado? Bueno, obviamente todo lo que dije antes, para todos los distritos de la provincia, para los distritos en fase 4 y para los distritos en fase 3, todas esas medidas de cuidado aplican obviamente a fase 2, más algunas medidas adicionales, que son suspensión de centros comerciales y shoppings, repito, para distritos en fase 2, restricción horaria para actividades gastronómicas, que pueden realizarse solo al aire libre y entre las 19 y las 6 horas, lo que sí está permitido para todos, digamos, para toda la provincia, es retiro en el local, y pasar a comprar el café, pasar a comprar la comida y retirar en el local o la entrega a domicilio. Sí, eso sí, obviamente está permitido y eso es lo que permite que inclusive todos los comercios gastronómicos puedan abrir, bajo estas medidas de cuidado, bajo estas limitaciones, bajo los protocolos que están aprobados y permitidos por la normativa provincial. La restricción horaria para el resto de las actividades comerciales es también entre las 19 y las 6 de la mañana, con la medida de cuidado adicional que no se puede ingresar a esos locales, sí se puede comprar desde la puerta, hacer la fila en la puerta, comprar desde la puerta, es decir que los comercios, salvo entre las 19 y las 6, están habilitados, todos los comercios están habilitados con esta particularidad, que tienen que atender desde la puerta. Obviamente los comercios esenciales no aplica esta normativa, sino la normativa más general que impide, bajo protocolo, con el aforo que corresponde, que las personas ingresen, por ejemplo, al almacén o al supermercado. Pero si me voy a comprar un par de zapatillas, lo mejor es que lo compre de la puerta de la zapatillería.
Suspensión de la práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre. Se puede hacer deporte individual, pero no deporte de contacto al aire libre. Suspensión de las actividades en clubes, gimnasios y otros establecimientos afines. Restricción de la circulación nocturna entre las 20 y las 6 horas, entre las 20 y las 6 horas para fase 2. Y suspensión de las clases presenciales, excepto la educación especial. Es decir, en los distritos, en estos 121 distritos en fase 2, a partir de la semana próxima, obviamente en la mayoría de los casos esto ya está vigente, no va a haber clases presenciales, vamos a continuar como hemos hecho esta semana. En esta semana en la provincia de Buenos Aires hubo clases como todo el año pasado, como desde principio de marzo de este año. Tuvimos clases, vamos a seguir teniendo clases con los métodos en que venimos dictando las clases cuando la peligrosidad del contagio de coronavirus no lo permite, que es clases de forma remota, a través de redes, a través de internet, a través de las aplicaciones de celular o las páginas web que se pueden acceder desde el celular o desde la computadora, con los cuadernillos que se entregan en los colegios, que van a seguir abiertos. Los colegios obviamente van a seguir abiertos para estas actividades, para la entrega del servicio alimentario escolar, y con las cuestiones puntuales y específicas que se han establecido desde nuestra Dirección General de Cultura y Educación, de atender aquellos casos en los que los alumnos o alumnas tienen algún problema con la continuidad pedagógica, vamos a decirlo más claro, con que tienen algún problema con los contenidos, con aprender los contenidos, con seguir al detalle los contenidos. Tenemos el programa ATR para tratar esas situaciones puntuales y particulares. Así que a partir del lunes, repito, los distritos en fase 2, en fase 3 y en fase 4 van a tener estas medidas de cuidado que, repito, son más laxas que las que están vigentes hoy en virtud de la normativa actual. Repito, salvo excepciones muy puntuales, todos los comercios van a poder abrir, todos los restaurantes van a poder abrir, todos los bares van a poder abrir, con estas limitaciones y medidas de cuidado, que son medidas de carácter horario y de funcionamiento. Así que eso lo quiero aclarar porque hoy y ayer por la noche y hoy por la mañana muy temprano, varios intendentes e intendentas me estuvieron consultando, diciéndome, bueno, pero no pueden abrir los comercios. No, sí, los comercios pueden abrir, pero bajo estas medidas de cuidado que tienen que ver con cada una de las fases. Por último, ya Daniel hizo algún adelanto, si bien esto todavía no se ha impactado en términos de contagios, ha habido una caída muy importante de la circulación, que era el objetivo buscado por las medidas establecidas por el Gobierno nacional y por el Gobierno provincial, e implementadas obviamente también por nuestros 135 distritos. Yo tengo indicadores muy precisos respecto de cuál fue el impacto en la circulación en la zona del AMBA, además de los que ya mostró el doctor Goyán. Resumo brevemente. En transporte público en el AMBA hay una caída del 53% de los usuarios, transporte público. Esa caída en los colectivos es del 53%, en los trenes es del 57%. Esa medición incluye también la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí es una medición conjunta que se hace. En las autopistas de la provincia de Buenos Aires, en promedio hay un 60% menos de circulación desde el sábado hasta el día miércoles, que tenemos los últimos datos, ¿sí? Sábado a miércoles cayó la circulación en promedio un 60%, en la autopista Buenos Aires-La Plata un 59% menos de circulación, en las autopistas del sistema vial interatlántico, de las autopistas de la costa, digamos, en las rutas de la costa, 70% menos, y en el Camino del Buen Aire, que también es una autopista gestionada por el SEAMSE, por el gobierno provincial, una caída del 58%. Es decir, que las medidas que se implementaron en materia de circulación han dado un resultado excelente. Lo que necesitamos ver ahora reflejado prontamente es que ese resultado, en términos de menor circulación, se exprese en caída de casos y de contagios y, por lo tanto, en términos de caída de reducción de fallecimientos. A este respecto hay una noticia muy buena, que el otro día la presentaron también el doctor Goyán y el doctor Kreplak, que estamos con una tasa de letalidad mucho más baja que el año pasado. El año pasado
teníamos una tasa de letalidad, es decir, fallecimientos en relación con los contagios, que llegó a estar en 3,5 en promedio el año pasado. Hoy en día estamos en 1,1, ¿no, Dani? En el último mes. En el último mes estamos con una tasa de letalidad de 1,1. ¿A qué responde eso? A la vacuna. Pura y exclusivamente, sencillamente, a la aplicación masiva de vacunas que está llevando adelante la provincia de Buenos Aires. Hemos vacunado más de 3,5 millones de personas, más de 4,5 millones de dosis. Están llegando, como dijo el doctor Goyán, todos los días aviones con una cantidad mucho más importante de dosis. Estamos acelerando la entrega de turnos, la vacunación. Así que el objetivo en estos próximos días, como lo ha hecho el Reino Unido es probablemente el principal ejemplo de políticas exitosas en materia de combate contra el coronavirus de los últimos meses, de las últimas semanas. ¿Qué ha hecho el Reino Unido? Una restricción muy fuerte, una restricción de la circulación muy fuerte, un confinamiento muy fuerte y un avance muy rápido en el programa de vacunación. Obviamente que son situaciones muy distintas, económicamente, socialmente, sanitariamente, etc. Nosotros queremos hacer lo mismo que hacen los países exitosos. Cuidar muchísimo a nuestra gente, que salga lo menos posible durante estos días a la calle, que cumpla los protocolos, que donde dice aforo al 30% se cumpla aforo al 30%, que donde dice se puede atender pero en la puerta, se atienda desde la puerta. Y bueno, tenemos que hacer un esfuerzo más, uno más, de todos los que venimos haciendo desde que empezó la pandemia, y nuestro compromiso es avanzar, como nos pidió el gobernador, a todo vapor en el plan de vacunación. Están llegando, repito, millones de vacunas en los próximos días. Estamos incrementando la capacidad de nuestros vacunatorios, la cantidad de nuestros vacunatorios, el ritmo de vacunación. Me parece que estamos muy cerca de poder empezar a dar una respuesta definitiva al tema de la pandemia. Por eso es que pedimos un aporte adicional, un esfuerzo adicional a todos los bonaerenses y a todas las bonaerenses. Desde que empezó la pandemia, el pueblo bonaerense ha dado un ejemplo de solidaridad, de cooperación. Obviamente que hubo excepciones, como las hay siempre, pero en conjunto, en promedio, en general, mayoritariamente, el pueblo de la provincia de Buenos Aires ha sido un ejemplo de comportamiento en el marco de esta enfermedad tan grave, tan contagiosa y tan complicada que es el coronavirus. Así que con eso terminamos y damos paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Y a continuación comenzaremos la ronda de preguntas. Por favor, solicitamos que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Buenos días, soy Luciana Mateo, del diario La Capital de Mar del Plata. Les quería consultar puntualmente por el municipio de General Pueyrredón, que estaba en fase 3 hasta el comienzo del endurecimiento de las restricciones. Ahora pasó a fase 2. Bianco dijo que había mantenido, o había escuchado de algunos intendentes e intendentas que le habían solicitado mayor información. Lo que quería saber era si tuvo alguna comunicación con la Intendencia de General Pueyrredón, dado que ya habían manifestado que iban a solicitar que Mar del Plata continuara en fase 3. A ver, te comento, porque acá tengo el listado. Porque imaginé que me podían hacer alguna pregunta puntual de algún distrito. Entonces tengo, déjame ver, General Pueyrredón. Te comento la situación de General Pueyrredón. Razón de casos, 1,47. Es decir, que en los últimos 14 días, respecto de los 14 días anteriores, en Mar del Plata aumentaron los casos un 47%. Eso significa la razón de casos de 1,47. Incidencia de casos, 843 en las últimas 14 días, ¿no? 843 cada 100.000 personas. Es decir, el límite a partir del cual se pasa a fase 2 es 500, General Pueyrredón está en 843, bastante más arriba. Acá hay una controversia siempre con el intendente Montenegro, que nos dice que eso da tan alto porque nosotros tomamos la población, la proyección de la población del INDEC, y la población real de Mar del Plata es otra. La verdad que no sabemos cuál es la población real de Mar del Plata hasta que no haya un censo. Mientras no haya un nuevo censo, lo que nosotros tomamos son los números oficiales. Proyección del INDEC al año 2021, que indica una población aproximada de 650.000 personas habitando en Mar del Plata.
y una ocupación de las camas de terapia intensiva del 63%. Estos son los datos de Mar del Plata, pero los indicadores que se toman acá son la razón de casos cada 100.000, que tiene que ser mayor de 500, o la ocupación de camas de terapia intensiva, que es mayor a 80%. Si uno de esos dos da por encima de esos números, se pasa a fase 2, como es el caso de Mar del Plata. Sí, he hablado en la semana con el intendente Guillermo Montenegro, lo ha hecho público el intendente Montenegro el mismo día en que hablé con él, preguntándome cómo seguía la cuestión. Le expliqué que a partir de que en este día íbamos a hacer un corte de los casos el día miércoles a la noche, que íbamos a dedicar el jueves a hacer todos los cálculos y a comunicarle a los distritos la situación, a los distritos que cambiaban, los que ya venían en fase 2, obviamente no les avisamos porque siguen en fase 2, los que estaban en fase 3 como Mar del Plata, le hemos avisado en el día de ayer, le avisó mi jefe de gabinete, al secretario de gobierno o al jefe de gabinete, no sé bien, de Mar del Plata, y nada, se le comunicó la situación. Así que esa es la situación puntual del distrito de General Pueyrredón, más allá de la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué tal? Buen día, Juan Pedro Barra para laplata1.com y Radio Cool 103.7. Quería consultarle al jefe de gabinete, Bianco, con la inminente Copa América que se viene. Primero, cómo se está preparando todo lo que es logística. Y luego, si cabe la posibilidad de que haya una apertura tal vez estratégica en la ciudad de sedes, teniendo en cuenta el movimiento económico que esto significaría, y también teniendo en cuenta que sería luego del 11 de junio. Y después, si se está evaluando en cuanto a las clases, un adelantamiento del receso invernal y si hubo algún diálogo en cuanto a esto. Muchas gracias. Mira, respecto de la Copa América, obviamente es un tema que compete fundamentalmente al Gobierno Nacional. Nosotros vamos a adoptar, como hacemos con todas las medidas, las determinaciones del Gobierno Nacional. Nuestra única advertencia ha sido que de llevarse a cabo la Copa América y que eso tenga lugar en algún estadio de la provincia de Buenos Aires, se apliquen a rajatabla los protocolos que se establezcan. Nosotros no podemos dar una imagen de que no estamos, de que por un lado le pedimos a la población hacer muchísimos esfuerzos como les estamos pidiendo, nosotros todos hacemos muchísimos esfuerzos cotidianamente, y por otro lado que alguna actividad particular no esté sujeta a un protocolo muy estricto. O sea que efectivamente, repito, vamos a adoptar las determinaciones del Gobierno Nacional, pero sí haciendo un cumplimiento muy estricto de los protocolos que se establezcan, y respecto de la posibilidad de una mayor apertura a las actividades económicas, comerciales en el marco de la Copa América, no va a haber circulación de hinchas, de fanáticos, no va a haber fanfest y ese tipo de cosas, obviamente porque implican una aglomeración de personas, así que no hay una cosa vinculada con la otra, digamos. Y en general, en los distritos en que eventualmente se dispute algún partido de la Copa América, vamos a mantener el mismo tipo de regulación, de norma, de medida que para el resto de los distritos. Acá es para todos igual, independientemente si tengan algún partido, pero repito, se va a aplicar un protocolo muy estricto, la provincia de Buenos Aires lo va a aplicar, lo vamos a controlar a través de la Previde, que depende de la provincia de Buenos Aires. Respecto de la posibilidad de adelantamiento del receso invernal, es una posibilidad, hace tiempo que lo venimos barajando, es una posibilidad entre las tantas posibilidades que venimos trabajando. Por lo pronto ahora tenemos una normativa muy clara hasta el 11 de junio, que la acabo de comentar. En los distritos en fase 2 no vamos a avanzar con la presencialidad de las clases, sí lo vamos a hacer en los distritos en fase 3, sí en el distrito que tenemos en fase 4. En fase 2 vamos a continuar con el proceso de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles a través de los medios remotos, que también he detallado anteriormente, pero es una posibilidad. De las tantas chances, también hay una posibilidad que a partir de entonces hagamos un retorno escalonado a la presencialidad. Son cuestiones que va a seguir trabajando, como viene haciendo con mucha seriedad,
con mucha responsabilidad nuestra directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, y que obviamente las trabajamos en conjunto con el doctor Goyán en todo el gabinete, porque la circulación ampliada que implica la presencialidad de las clases, no solo que los millones de alumnos que circulan por la provincia de Buenos Aires, los padres que los llevan, los trabajadores y trabajadoras de la educación, hay que analizarla con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque como se ha demostrado en todo el mundo, como hay publicaciones en las principales revistas científicas del mundo, en The Lancet, en JAMA, etcétera, estudios de corte transversal de 120 países, de 130 países, etcétera, etcétera, en donde muestran que la vuelta a la presencialidad siempre generó un aumento de los casos, como es obvio, porque si eso implica una mayor circulación, independientemente de que la gente vaya a la escuela, que los chicos vayan a la escuela o vayan a hacer las compras o circulen por una autopista o vayan a la fábrica, mayor circulación es una regla muy simple, no hay mucho secreto. Mayor circulación siempre implica mayores contagios y lamentablemente mayor circulación implica mayores contagios y proporcionalmente esos mayores contagios terminan irremediablemente en fallecimientos. Lo que acabo de decir, por suerte la tasa de letalidad es cada vez menor, eso responde al exitoso plan de vacunación que tiene la provincia, hoy la tenemos, repito, en 1,1 aproximadamente en el último mes, los cálculos hechos para el último mes, pero siempre con este riesgo. Sepamos que de cada 100 personas que se contagian, todas las tardes vemos cuáles son los contagios. Bueno, en la provincia de Buenos Aires un 1% va a fallecer. Es durísimo el dato, pero hay que ser consciente de ese dato y ese dato es lo que nos tiene que llevar a cumplir a rajatabla, como pide el gobernador, todas las medidas de cuidado que se establecen a nivel nacional y que adopta la provincia en su jurisdicción. Última pregunta. Muy buenos días, mi nombre es Marcela Ojea, yo soy periodista de Radio La Plata y de Realpolitik FM. Le quería consultar al ministro de Salud si están evaluando alguna medida o programa para trabajar puntualmente en salud mental para la población en general, sobre todo después que contó este dato de los 17.000 llamados al 0800, que parece un número alto, si están considerando reforzar medidas en la sociedad civil, sobre todo considerando que es un tema que viene en aumento. Y además les quería preguntar si si nos pueden adelantar algo acerca de los anuncios de mañana, si es posible. Gracias. Respecto a la salud mental, no. Sí, el programa está en ejecución, es este que hemos puesto en marcha el año pasado y que este año se reforzó con estas 3 líneas de cuidados. Cuidar a los que cuidan, para el personal de salud, por el grado de estrés que está sometido. Cuidar a los pacientes y sus familiares y a la población general a través de distintas intervenciones que ustedes vieron ahí los números. El programa contempla ir ampliando, si hace falta, incluso mayor cantidad de intervenciones de este tipo de acuerdo a la demanda. Y quería comentarle, porque recién me mandaba un mensajito nuestra secretaria de Salud Mental, subsecretaria, porque me habían consultado la última conferencia sobre si había aumentado la cantidad de suicidios en la provincia de Buenos Aires. Y obtuvimos los datos provisorios al 2020, no están consolidados, y no hay aumento 2020 de la tasa de suicidios en la provincia de Buenos Aires. Incluso, hay que consolidar los datos, habría un pequeño descenso. Datos provisorios, pero era la respuesta que debíamos porque recién se están elaborando esos datos y bueno, son en cierta manera un indicador bueno. Y respecto a la segunda, no. Mañana vamos a hacer los anuncios. Respecto a eso, efectivamente en el día de mañana va a haber un anuncio muy importante, como dice mi amigo el diputado Cuto Moreno, no hay que comerse la cena en el desayuno. A la mañana el desayuno, a la noche la cena. Muchas gracias. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y tengan ustedes muy buenos días.